Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a este panorama que tenemos aquí detrás, que luego se lo voy a explicar, porque en estos momentos estamos peleando, hay minutos en los cuales somos el país con más muertes por millón de habitantes, hay veces que somos el segundo porque nos adelanta Italia en un desastre tenebroso provocado por quien está provocado y cada cual que quiera ocultar las frases que quiera y que quiera disimular lo que quiera. Hay una causa que es obvia. Si nosotros hubiésemos hecho la misma gestión que países de los que yo tengo aquí detrás, como por ejemplo Reino Unido, como por ejemplo el mismo Estados Unidos, que lo habrán visto a lo largo de todos estos días en todos los canales progresistas, diciendo que es un espanto cómo se está gestionando. Bueno, pues si es un espanto cómo se está gestionando, ¿cómo puede ser que tenga 26 muertos por millón y nosotros estemos por encima de los 260? Bueno, o es arte birlibirloque, o tenemos una maldición, o nuestra maldición se llama Pedro Sánchez. Entonces, cada cual que opine lo que quiera, pero es evidente que aquí se ha hecho una gestión lamentable y desastrosa. Cada 2 días, cada 3 días nos tortura nuestro presidente con un discurso de esos en los cuales va imitando, unos días imita a Churchill, otros días imita a Kennedy, en el último le ha tocado imitar a Kennedy, y nos ha repetido esa frase maravillosa de no pienses qué es lo que puede hacer tu país por ti, que tienes que ser tú. Yo, de verdad, lo que no entiendo es por qué este señor no engancha ya las maletas y se marcha. Se va a hacer un favor al mismo, nos va a hacer un favor a todos los demás, y desde luego lo que va a permitir es que se empiecen a poner en marcha determinadas medidas que ayuden a cortar esta matanza. Lo que está ocurriendo es una matanza de 800, 900 personas y siguen ahí al frente y sigue con el mismo técnico que no ha dado ni una y nos lo sigue presentando como un supuesto aval científico. ¿Cómo puede seguir saliendo Fernando Simón en pantalla? ¿Cómo puede seguir diciéndonos esa historia de ya llegamos al pico, ya veo el pico, ya hemos pasado el pico, mire, déjese de picos, váyase a su casa? Váyanse, en general, váyanse todos los que están al frente de la gestión desastrosa de este gobierno. ¿Cómo podemos tener un ministro, el ministro de Sanidad, al cual se le pregunta por determinados medicamentos y responde con no sé de qué me está usted hablando? En esta situación, con lo que está pasando, descubríamos, y ha vuelto a salir la noticia, los famosos test fakes, nos traen unos test y nos engañan. Bueno, pues los siguientes que hemos traído tienen una eficacia de poco más del 60%, lo vamos a ver en el programa, de poco más del 60%, ¿pero esto qué es? ¿Dónde compran los test? ¿Qué es? ¿Chupar el dedo y sacarlo por la ventana? A ver si se seca o no se seca. ¿Pero por qué tenemos que estar así? Cuando uno mira el panorama mundial, se da cuenta de una enorme diferencia entre una serie de países y otros. Los que compraron y se dedicaron a traer y a llevar a sus países, evidentemente, esos test para poderlos hacer de manera masiva en la población y detectar cuáles eran los focos de contagio y aislarlos. Y los países que no hicieron eso, bueno, el nuestro e Italia están en cabeza de una tasa de mortalidad por no haber querido prever lo que iba a ocurrir, por no haber querido comprar material a tiempo. Nos ha tenido que llamar la atención la Asociación Mundial de Médicos. Le ha tenido que remitir una carta que ha recogido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y se la ha reenviado al presidente del gobierno diciendo ya vale de exponernos a un contagio masivo. Denos ya, por amor de Dios, denos ya los medios para protegernos. Marlaska mintiendo diciendo que lo tiene la policía. El ministro de Sanidad mintiendo diciendo que lo tienen los sanitarios. Han tenido que emitir una segunda queja, todos los colegios de profesiones sanitarias, elevándolo y diciendo ¿qué están haciendo ustedes? Nos mandan al matadero. Se reforma una norma y se pone que no en 14 días, en 7 días el personal sanitario, aunque haya tenido síntomas, tiene que volver a atender. Pero ¿a quién se le puede ocurrir volver a mandar a gente que tiene el virus y que está en fase de contagio y lo vuelven a mandar a los focos en los cuales pueden volver a contagiar o incrementar la enfermedad para los pacientes? Eso lo acaba de hacer este gobierno. Eso todos los colegios de las profesiones sanitarias le han tenido que decir, está usted loco, está poniendo en peligro nuestra salud, dicen la de los profesionales y la de todos los pacientes. Han sacado unas medidas económicas que solamente se pueden aplicar, solamente se pueden poner en marcha cuando ya estás muerto como negocio. Con una caída del 75% como negocio empiezan las ayudas, del 75%. Se lo traduzco, si usted es un autónomo y nos está viendo, tendría que bajar, si cobra 2.000 euros, tendría que bajar a 500 euros. Si usted ha bajado a 500 euros, ¿para qué quiere la ayuda? ¿Para comprar un cartel de se cierra? Esa es la ayuda que nos están dando. Los ERTES, dicen, ya hemos puesto los ERTES. Vayan ustedes a hacer un ERTE. Verán el cúmulo de requisitos burocráticos que se piden. Por cierto, todo ello con una premisa. Si quiere se lo autoriza la autoridad laboral o no. Si quiere se lo autoriza un político metido en esto. ¿Quiénes son? ¿Los mismos? ¿Fernando Simón o el primo de Fernando Simón que hizo Económicas? ¿Quién de todos ellos es? Esto es lo que nos están gestionando y esto es lo que explica los datos que luego se los vamos a exponer. Estamos o el primer país en muertos por millón de habitantes o el segundo país en muertos por millón de habitantes, dependiendo del minuto tétrico que miremos. O estamos nosotros por delante de Italia o está Italia por delante nuestro. Esta es la gran gestión. Estos son los que iban a ayudar, los del escudo social, los de no dejaremos a nadie tirado. Y llevamos en estos momentos una cifra brutal y letal de prácticamente 12.500 personas muertas. El presidente del gobierno dijo, si no tomamos determinadas medidas llegaremos a 10.000 contagios. A 10.000 contagios.
estamos en 12.500 muertes. Y la gente que está acertando, los analistas de verdad, no esa colección de sectarios que le rodean, los analistas de verdad dicen que vamos a terminar abril rondando los 20.000 o incluso superándolos, y que ahí no se va a acabar la mortalidad. Eso es lo que dicen los de verdad. Los nuestros preferían estar otras cosas, ¿verdad? No vaya a ser que tuvieran que parar su bandera política, su bandera sectaria, su bandera ideológica del 8M. Todavía siguen negando que eso haya multiplicado los contagios. Pero ¿cómo pueden ustedes seguir negando eso? Cuando llevaba desde el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud advirtiendo y diciendo tengan mucho cuidado con los contagios y mucho cuidado con las congregaciones multitudinarias. ¿Les parecía multitudinario 120.000 o 150.000 personas? ¿No les parecía? Ah, si eran de los suyos. Porque el gobierno mientras pidió que un congreso de la Iglesia evangélica se parase. O sea, los de la Iglesia evangélica contagian, los del feminismo radical no. ¿Esta es la pauta científica que dice Pedro Sánchez que ha seguido? Vamos a hablar en el programa, vamos a hablar y vamos a ir explicando todo lo que tenemos encima de la mesa, todo lo que nos rodea, y con ayuda de mi buen amigo abogado te lo voy a preguntar directamente. ¿Esto podría llegar a entrar en una causa 142 Código Penal, homicidio imprudente? Te lo pregunto directamente. Bueno, evidentemente puede ser, de hecho ya se han presentado 4, ¿no? Víctor Valladares ya ha presentado una por prevaricación y lesiones imprudentes, el artículo 404 del Código Penal y el artículo 152, ¿no? El CSIF, también los funcionarios, pues han acudido al Tribunal Supremo también presentando otra querella por prevención de riesgos laborales y por homicidio imprudente, el 142.1 de nuestro Código Penal, eso en el caso más grave, y en el caso en el menos grave, que sería el más leve, el 142.2, ¿no? Que iría de 3 a 18 meses. Luego también tenemos los abogados cristianos, también que han presentado otra por prevaricación en el Tribunal Supremo, y también la Asociación Profesional de la Guardia Civil ha presentado su querella por homicidio imprudente y por imprudencia grave. Ojo con esto, porque se vuelve a repetir el tema de las lesiones imprudentes, homicidio, prevaricación, etcétera. O sea que por ahí es por donde está yendo, ¿no? La vulneración viene por la prevención de riesgos laborales, que tenía que haber dictaminado el gobierno perfectamente, con los médicos, con los enfermeros, con el personal sanitario, y luego pues también por las muertes que ha habido de 4 guardias civiles. Luego entonces aquí ya tenemos, yo animo absolutamente a todo el mundo, a las posibles asociaciones que se constituyan posteriormente, a que presenten sus denuncias, porque este gobierno no es que no lo esté haciendo bien, es que lo está haciendo rematadamente mal, todo lo mal que puede, y prueba de ello que estas querellas, entiendo que la de prevaricación, homicidio imprudente y posiblemente homicidio, como presenta la de la Guardia Civil, pudieran tener su base legal y en este momento están presentadas y están pendientes de trámite. Pues luego hablaremos de eso, Fernando Martínez Dalmau, luego iremos dando detalles de qué es lo que puede ocurrir, de qué tipo de... Por cierto, ya se empieza a congregar alguna movilización, ya les explicaremos cómo se va a hacer, porque van a tener que ser, obviamente, movilizaciones virtuales, pero esta gente que está robando, Jesús Ángel, robando la democracia a pasos agigantados, no puede salirse con la suya. Es decir, están censurando y aplicando una censura obvia y evidente, no permitiendo las preguntas de la prensa. Hay un personaje en medio que traduce las preguntas que hacen los periodistas, quita las que no le gustan, reconvierte las que le medio gustan pero cree que las puede aprovechar, ocultan quienes las hacen, cómo las hacen. Ha hurtado la propia actividad parlamentaria, el pleno parlamentario está totalmente desvirtuado, las comisiones están sin funcionar, no se permite en la mesa el funcionamiento habitual, es decir, han robado el comportamiento normal de una democracia representativa a través del Parlamento. Hay determinados posicionamientos de la Fiscalía parando denuncias que se están presentando por el tema del coronavirus muy sospechosos, tan sospechosos como la propia figura que está al frente de esa Fiscalía General, Dolores Delgado. Es decir, están hurtando todos los mecanismos de una democracia, lo que diferencia una dictadura de una democracia. Jesús Ángel. Buenas noches, en primer lugar, Carlos, y permíteme dar el pésame a los familiares de todas las víctimas, en este caso también a unos familiares personalmente, porque ha muerto un tío mío, a mis primos, y darle mucho ánimo a los sanitarios y a las fuerzas de seguridad del Estado para que sigan luchando contra esta lacra. Pues es cierto lo que está pasando, es cierto lo que está pasando en España. En España hay un refrán que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores, y es lo que están haciendo esta gente. Esta gente no está utilizando, digamos, los recursos del Estado para luchar contra esta pandemia, para luchar contra esta matanza de compatriotas, sino que está aprovechando todas estas circunstancias para socavar los pocos restos de democracia que existían. Han cerrado a cal y canto prácticamente el Congreso de Diputados, el Senado, estamos viendo cómo aplica el estado de alarma sin tener en cuenta a la oposición, que ya es hora de que la oposición salga de las catacumbas y empiece a
lanzar pues la voz de alarma y la crítica se tiene que hacer siempre. Si tú estás equivocado en algo, por muy mal que te sientes, yo te voy a decir, esto está mal, Carlos. Pues la oposición tendrá que decir al gobierno, a este gobierno de ineptos, que esto está mal, que no podemos seguir aquí, por este camino. No podemos seguir con un señor como el señor Fernando Simón, un tipo que ha demostrado que es un inepto en todos los aspectos de su vida profesional. No podemos seguir con un ministro de Sanidad que no sabe ni a dónde está parado. Y no podemos seguir con un presidente de gobierno que está pues en babia. Y luego, en todo este contexto, pues viendo movimientos de los procomunistas, pues intentando llevar a España no a salvar al ciudadano, sino a un proceso revolucionario. Es que esto es el colmo, o sea, si ya fueron, como aquí se ha dicho, es imprudencia temeraria, por no haber avisado a la población de que había un virus sin control. Si además en medio de la pandemia no se está gestionando esto de esta forma y se está aprovechando para llevar un proceso revolucionario, yo creo que esto ya no es imprudencia temeraria, porque no están actuando para salvar a los ciudadanos, están actuando para avanzar lo máximo posible en un proceso político. A ese extremo está llegando la situación en España, al extremo de que puede desaparecer la democracia y el Estado como lo conocemos actualmente. Y les da lo mismo que mueran 12.000, 15.000, 20.000, 50.000, porque cuando una ideología está basada en el mal, las vidas humanas no le importa nada. Y en este momento tenemos la ideología que más gente ha asesinado a lo largo de la historia en el siglo XX, que es el comunismo, gobernando los destinos de España. Por lo tanto, que los españoles empiecen a tener ya la voz de alerta, no solo que estén alerta por esta pandemia y que se cuide lo máximo posible, sino la voz de alerta porque nos van a sustraer poco a poco o de golpe las libertades, si no se da un golpe de mano y se acaba con esta inectocracia que se puede convertir. Hemos pasado de una partitocracia a una inectocracia y podemos pasar a una dictadura totalitaria bolivariana. Dejadme que les recuerde a la gente dónde se nos puede seguir, que les dé el nuevo canal de YouTube, ¿verdad? Jesús Ángel, bueno, hemos tenido un bombardeo, literalmente, es decir, nos lo han hackeado, han entrado, nos han tumbado y hemos tenido que reconvertirlo. Exactamente, el pasado sábado, madrugada del sábado domingo, publicamos la exclusiva de la querella contra Fernando Simón. En principio no sabíamos muy bien lo que había sucedido, pero luego nos dimos cuenta que nos habían sustraído la cuenta. Se habían metido unos señores sustrayéndose, digamos, la cuenta y habían usurpado. Exactamente, y habían publicado pues una especie de vídeo en directo donde se vendía bitcoins falsos. En ese momento ya denunciamos a YouTube. Y, lógicamente, nos dijo YouTube que íbamos a recuperar el canal. Es verdad que YouTube va un poquito lento, nos dijeron el viernes que en 3 o 4 días estaría ya resuelto, pero de momento, hasta que solucionamos toda esta situación, hemos puesto el nuevo canal, que es Distrito Televisión. Exacto, Distrito Televisión, televisión escrito con todas las letras, no pongan TV, no, televisión, todo entero. De todas maneras, si ponen, me parece, en Google Distrito Televisión, ya también lo hemos ya aparece. O sea, genial. Bueno, les digo dónde nos pueden ver. En televisión normal, que posiblemente nos estén viendo ya muchos por ahí, en TDT en Madrid, la televisión normal, frecuencias 24, 45 y 57. Estamos ya en 3. La 8 Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana, ahí también nos pueden ver. Por cierto, luego le vamos a mandar una noticia con todo el cariño a Chimo Puig, porque resulta que esta gente progresista, los socialistas, son tan poco sectarios, lo digo con toda la ironía, que han estado permanentemente durante 8, 9, 10 días metiéndose con IFEMA. IFEMA, un hospital que ha sido calificado directamente por quienes lo han creado como Hospital Milagro, pero es que cuando ha venido la gente, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho pueden estar orgullosos del trabajo que están haciendo, este hospital está salvando infinidad de vidas. Bueno, la izquierda se ha lanzado a destrozarlo porque no le debe gustar que si salva vidas lo salve la derecha, es este tipo de cuestiones que mantienen los aspirantes a dictadores. Bueno, resulta que Chimo Puig tenía comprometido para este viernes pasado el haber abierto sus 3 hospitales de campaña. Ni 3, ni 2, ni 1, 0. ¿Han escuchado algún medio de comunicación progre decir dónde están los hospitales de la Comunidad Valenciana? ¿Han escuchado a alguien decirle son buenos, son malos? No, es que no son. Es que no están. Ha dado un nuevo plazo, ha dicho que para dentro de 7 días, de 8 días, aquello parece, lo digo, perdón, de verdad por la expresión, pero es que parece literalmente la Feria de Abril, no lo digo con ningún desprecio por nada, pero oiga, si quería hacer una serie de determinadas tiendas de campaña, una especie como de cabañas,
Haber cogido directamente los hospitales que monta el ejército. Pero ¿para qué hace esperar a la población? Usted es consciente, señor Ximo Puig, de que lo que se habla es de vidas, no es de ideología, no es de partidos, no es de formaciones políticas, no es de afiliados, no es de militantes, no es de congresos. O sea, ¿alguna vez van a salir ustedes de su pequeñita caverna política donde se creen que todo pasa por y para la política? ¿Alguna vez van a salir fuera y van a intentar entender qué es lo que le pasa a la gente? Los negocios que se cierran, la gente que muere. ¿Lo van a intentar entender? ¿Saben que ustedes en teoría se hicieron políticos para ayudar a la gente? No para que la gente les ayudara a ustedes. ¿Lo entienden? ¿Entienden lo que es el estado del bienestar y no el bienestar del Estado? ¿Lo entienden? Bueno, pues luego le vamos a mostrar esas fotografías porque aquello parece cualquier cosa menos un hospital, básicamente porque no hay hospital. Ni uno, ni dos, ni tres. Pero la izquierda, calladita, a meterse con Isabel Díaz Ayuso. Porque es que se le ha ocurrido poner en marcha 5.500 camas y resulta que hay UCIs y resulta que hay respiradores. No será por el gobierno de España, por cierto, porque creo que nos han enviado en total menos de 40 respiradores. Tengo los datos por ahí actualizados. Pero bueno, luego vamos a ir hablando de todo esto. Bueno, en la 8 Mediterráneo, con todo el cariño para Ximo Puig. En la 8 de Zaragoza, también ahí nos pueden ver. A través de, como les estábamos diciendo, en YouTube, el canal Distrito Televisión. Lo escriben entero y ahí salimos. Nos pueden ver también, para seguirnos en internet, www.eldistrito.es. También en www.distritotv.es, ahí también estamos. En Twitter, @hispanacuesta, y nos mandan los mensajes que quieran. En Facebook, Distrito TV. Y, por supuesto, a través de YouTube también lo pueden utilizar como una red social. Nos comprometemos, como siempre lo hemos hecho, a no hacer lo que hace este gobierno. No se censurará ningún comentario. Así que digan ustedes lo que quieran. Y por WhatsApp, pues ya saben, a través del teléfono 669-728673. Les pido perdón por anticipado, pero es que nos toca tener que ver a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por 2 semanas. Por 2 semanas, por ahora. Por 2 semanas y ya veremos. Porque luego vamos a hacer un recopilatorio y lo van a poder ver ustedes todas las veces, Fernando, Jesús Ángel, todas las veces que han dicho, ya vemos el pico, ya llegamos al pico, el pico está ahí, hemos pasado el pico. Pues el pico debe ser de grande, pero de grande, Fernando. Bueno, es que aquí lo que no nos cuentan, nos están contando, nos están echando la bronca a los que estamos cumpliendo, y a los que estamos en casa, y a los que estamos aguantando con las empresas, y a los que estamos aguantando con nuestros trabajos. Por cierto, se ha vuelto a saltar la cuarentena, claro. Se ha vuelto a saltar la cuarentena. Pero es que encima lo que se toca la mascarilla por dentro, es un personaje... No, él puede hacer lo que quiera, pero se lleva gobernando por Real Decreto ya desde hace mucho tiempo. Y es lo que no nos estamos dando cuenta, que este Estado está pasando de un estado de alarma a un posible estado de excepción. Que es lo que no nos estamos dando cuenta. Y él nos sigue haciendo estos mítines que nos tiene ya acostumbrados, el tercero que llevamos ya, en plan, como muy bien decías, Carlos, en plan JFK, que debe ser su ídolo, claro, tremendo también figura JFK y controvertida, y si no, Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Fernando, yo estoy convencido de que será el ídolo de quien se lo escribe, porque sí, este señor no llega ni a escribirse, ni a entender la política económica cuál fue de la de JFK, eso lo tengo clarísimo, porque no la conoce. Pero, y él que supuestamente ha escrito una tesis, pero yo a donde voy es que nos está explicando las normas y lo que tenemos que hacer, y lo que nos tendría que explicar es en qué escenario nos vamos a mover. Si a mí lo que me interesa es lo que va a pasar, lo único que nos dice es que tenemos que estar hasta el día 25 de abril, y punto, y no nos dice qué es lo que va a pasar con nuestras empresas, qué es lo que va a pasar económicamente, cuál va a ser la ayuda, si se está peleando en Europa por los eurobonos, cuáles son las ayudas a los autónomos, cuáles son las ayudas a las empresas, qué está pasando con la ministra de Exteriores, que cada vez que tiene que comprar algo es que mete la pata. Eso es lo que tendría que estar hablando. Tendría que estar hablando qué ha pasado en China o qué ha pasado en Turquía. ¿Y por qué tiene una ministra de Asuntos Exteriores que cada vez que se le manda a hacer algo es algo fallido? Entonces, claro, aquí viene a echarnos la bronca precisamente a los que estamos viendo la televisión en nuestras casas después de 20 y tantos días de confinamiento, después de ver que nuestras empresas se caen, que nuestros trabajos ya no existen y que nos encontramos ante un escenario cero. Y lo que nos tiene que explicar a todos los españoles es lo que va a pasar de aquí al día 25, lo que va a pasar de aquí al 25 de abril y el 25 de mayo y el 25 de junio, y cuáles son sus previsiones económicas, y cuál es su plan económico, y cuál es su plan médico, y dónde tenemos más respiradores, o vamos a esperar que venga Fernando Alonso con 300.000 mascarillas y una barbaridad, como los futbolistas, como el Real Madrid también, y la iniciativa privada, y mientras tanto él se dedica a darnos mítines de 1 hora
con preguntas censuradas, absolutamente coartando la libertad de expresión de los medios, porque yo también quiero hacer una pregunta al gobierno y decirle cuál es su escenario, pero su escenario de aquí a final de año, porque yo no necesito saber si tengo que contratar o no tengo que contratar, si tengo que despedir o no, o si se va a morir más gente, que es en el fondo lo que estamos hablando. De todo esto, que es lo que a nosotros nos importa, de esto no se habla. Jesús Ángel. Pues yo quiero responder a nuestro compañero Fernando cuál es el escenario. El escenario es que esta gente, la gestión que está haciendo, están tardando en traer los test. Esto significa que cada vez haya más muertos porque no se puede controlar la epidemia, no están trayendo respiradores. Esto significa que cada vez hay más muertos, no se está haciendo ningún tipo de gestión ni nacional ni internacionalmente. Y el escenario es calamitoso para España. Significa que cada segundo que tengamos esta gente en el gobierno va a haber más muertos en el conjunto de la sociedad española. Significa que cada vez que estos tipos nos hacen perder el tiempo, pues habrá muchísimo más infectados, y significa que cada vez que estos tipos pues sigan con su posverdad, que lo que están preparando es su posverdad para cuando termine la cuarentena, pues seguramente que tengamos luego unas consecuencias económicas muchísimo más dramáticas y muchísimo más parados. Esos son los escenarios que tenemos que empezar a ver. Mira, el otro día, fíjate, Jesús Ángel decía una cosa a Rosa Díez que tenía toda la razón. Decía, ya veréis cómo nos pasan del escenario de no es el momento de tirarnos los trastos a la cabeza a ya va siendo hora de que nos perdonemos. Y la pregunta es, exactamente a la gente de la izquierda, ¿cuándo se la puede criticar? Cuando lo diga Fidel Castro, cuando lo diga ¿quién? Cuando lo digan sus dictadores favoritos, cuando lo dice Hugo Chávez, cuando lo dice Nicolás Maduro, ¿ese es el momento en el que se les puede criticar? Exactamente, pero si no os acordáis cuando Zapatero, que estaba llevando a España al guano con la crisis económica y al que le criticaba le llamaban antipatriota. Pues ahora van a hacer lo mismo. Ellos no van a hacer nada para solucionar los problemas de los españoles, ellos no van a hacer nada para salvar las vidas de la gente que está enferma, ellos no van a hacer nada para mejorar la situación de las empresas, para que haya menos paro. No, ellos ya tienen preparado un plan para que todos los medios, ya lo estamos viendo, todos los medios de comunicación nos saquen una Arcadia feliz, donde todo lo que está pasando en España es muy bonito, con flores, con abrazos y de aplausos. Esa es la situación, y yo no he visto en mi vida, ni siquiera en la Cuba de Fidel Castro cuando vivía, que lo estuve viendo, una televisión tan marcada y tan dictada como la actual televisión que hay en España. Una televisión donde te están todo el rato marcando, no te están informando, te están desinformando para que no haya ninguna crítica al gobierno, porque es que todo tendrían que ser críticas. Entonces, sin televisiones, sin digamos el cuarto poder, que es la prensa, y en este caso incluíamos también la televisión, sin oposición, el pueblo español está huérfano ante este tipo y sus compinches. Y mientras, atención, María José Sierra nos da la cifra. Estas son las cifras reales, atención. Hoy el número total de casos notificados al Centro de Coordinación de Alertas es de 130.759, lo que supone 6.023 personas más que ayer. Por otro lado, a día de hoy el número total de fallecidos es de 12.418 personas, con 674 fallecidos en el día de ayer. Bueno, pues esas son las cifras, y esta es la comparativa cogiendo algunos de los principales países. Por arriba ya les adelanto que no nos hemos dejado ninguno, es decir, tenemos un muy triste récord en estos momentos compartido con Italia. Sí que les explico una cuestión: España e Italia llevan los datos, la recopilación de datos desaparejada. Entonces, es verdad que de momento tenemos los de España más actualizados, a cierre de la noche se trasladarán los datos italianos, entonces podremos comparar. Pero estos son las víctimas mortales, estas son las víctimas mortales totales de cada país. Nosotros estamos en estos momentos en 12.418 víctimas mortales, Italia está en 15.362. ¿Qué es lo que ocurre? Que Italia tiene bastante más población que nosotros. Si lo ponderamos por la población, atención a lo que sale, y lo hemos hecho con Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, como algunos de los casos, pero con el resto les aseguro que seguimos nosotros e Italia estando en la cabeza. Vámonos a esta columna y atención a lo que ocurre: muertos por millón, porque evidentemente si tienes más población es más probable que tengas más defunciones, más muertes, es más posible que tengas más casos de contagio. Bueno, pues el resultado es que en estos momentos nosotros estamos los primeros con 266, los primeros del mundo.
los primeros del mundo, teniendo una de las mejores sanidades de todo el mundo, teniendo las mejores profesionales en la sanidad de todo el mundo, teniendo los mejores médicos, los mejores enfermeros, teniendo los mejores celadores, teniendo los mejores hospitales, teniendo la mejor sanidad pública. Porque eso es así, es totalmente cierto. La podemos tener en rivalidad con algún otro, pero estamos desde luego entre los 10 países con mejor sistema sanitario de todo el mundo. ¿Cómo puede ser que encabecemos el ranking? A menos que se haya permitido entrar el virus, a menos que se haya permitido un contagio masivo, a menos que se hayan levantado todas las alertas, porque había que dar tiempo para esa manifestación del 8M. Nos acordaremos toda la vida de esa manifestación. Como decía Carmen Calvo, te va la vida, sí, nunca mejor dicho, te va la vida. 266 personas fallecidas por millón. El siguiente sería Italia, ya les digo que puede adelantarnos porque los datos van desaparejados. En torno a lo mismo, 254. A partir de ahí, Francia, tenemos que bajar hasta 113. Estados Unidos, que se está venga a criticar en las televisiones progres, resulta que baja 26 por millón. No podemos comparar las cifras sin tener en cuenta la población, eso es ridículo. Ponderado por la evaluación, 26, 266. Está a 10 veces nuestra situación. Y es Estados Unidos. Puede sacar Estados Unidos pecho de muchísimas cosas. Es un país envidiable en un montón de cosas, pero no en el sistema sanitario público, desde luego. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos esto a menos que tengamos una desastrosa gestión política? Desastrosa gestión política. Bueno, 26. Si nos vamos a Reino Unido, también muy criticado, 65. No llega a nosotros ni por lo más remoto. Ya si nos vamos a países como Alemania, 17. Si nos vamos a gente que hizo test masivos desde el primer día, nos vamos a 3 muertos por millón, porque decidieron utilizar el presupuesto público no para tonterías, no para subvenciones, no para chiringuitos, decidieron comprar test de forma masiva. ¿Para qué? Para controlar los focos de contagio. ¿Y qué hacían con ellos? Los aislaban de las personas vulnerables. Resultado, ha fallecido mucha menos gente. Esto es lo que hacen esos gobiernos que se dedican a pensar en su gente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pensar en el 8M. Pensar en las banderas políticas. Que lo expliquen como lo expliquen, pero desde luego esa frase de Pedro Sánchez quedará para la eternidad. No hemos hecho nada distinto de los demás. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Una maldición? No sabía yo que al terminar la Biblia aparecía la nueva maldición sobre España. Pues evidentemente no. Si tenemos una maldición se llama Pedro Sánchez, desde luego. Pues efectivamente tenemos una maldición y tú la has nombrado y has dicho el nombre de la maldición. Algo ha tenido que hacer muy mal España para tener un presidente de gobierno como este. Y lo cierto es que los datos son contundentes. O sea, en España, ¿por qué muere muchísima más gente que en otros lugares del mundo? Por una sencilla razón. Porque es que lo vamos a repetir, una pandemia se para con medidas anteriores. Perdóname que te corte, porque me están diciendo, ahora te devuelvo la palabra a José Ángel, pero me están diciendo que tenemos ya al alcalde, a José Luis Martín Almeida. José Luis, muy buenas. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Nos entras con una energía en la voz, con una fuerza de mucho cuidado. Alcalde. Bueno, son días para mantener la fuerza y para mantener la energía. Totalmente. Enhorabuena, alcalde, lo primero por cómo están tanto usted como Isabel Díaz Ayuso peleando por contrarrestar lo que nos está ocurriendo. Y antes daba cifras de parte del no envío de material que se está realizando desde el gobierno de Pedro Sánchez y, sin embargo, aquí se está peleando y se está intentando dar la vuelta a una situación lamentable. Yo comentaba, alcalde, y se lo quiero preguntar, y ponía en comparación el caso de Valencia, Comunidad Valenciana. Chimo Puig anuncia 3 hospitales del estilo del de IFEMA. Bueno, de los 3 no hay ninguno. No se ha publicado nada, no se ha dicho nada. Nosotros lo hemos sacado en OK Diario. Parece que tiene bula. Se crea IFEMA y se lanzan, pero como lobos, a desvirtuarlo, a atacarlo, y tienen que salir desde la Organización Mundial de la Salud a decir, pueden sentirse ustedes orgullosos de lo que han hecho. ¿Qué nos pasa, alcalde? Bueno, en primer lugar, compartir contigo una reflexión que te he escuchado. Aquí la clave son los test, y cuanto antes lleguen los test, antes podremos volver a la normalidad, o pretendida normalidad a la que tenemos que volver. Lo digo porque no se pueden hacer 15.000 o 20.000 test al día en España. Hay que hacer cientos de miles de test al día en España, si de verdad queremos volver a la normalidad. Creo que esta sería una de las tareas más urgentes e inaplazables que de verdad tiene el gobierno, que es traer esos 650.000 test cuando mínimos, o 5 millones de test, creo que también han anunciado, pero traerlos, de verdad, lo antes posible. En segundo lugar, felicitar a la presidenta Díaz Ayuso. Yo creo que está demostrando que se puede gestionar una crisis de estas características, una crisis no tan inesperada porque no se pudiera saber que iba a llegar esta crisis, pero sí, desde luego, por las dimensiones brutales que ha alcanzado en España, y lo está haciendo, desde luego, creo que de forma ejemplar y admirable. Llega hoy ese segundo avión de mercancías a la Comunidad de Madrid. Creo que Isabel, de verdad, está desarrollando un trabajo espectacular.
Y en tercer lugar, en relación a tu pregunta, pues desgraciadamente a veces hemos cogido ya la costumbre ni siquiera de preguntarnos cómo es posible esa diferencia de rasero, esa diferencia de criterio que hay en relación, por ejemplo, a este hospital de IFEMA, que es absolutamente ejemplar, que precisamente lo que demostraba es que desde la unión de las diferentes administraciones se podía salir adelante, pero que algunos se empeñaron en tratar de sepultar bajo una serie de afirmaciones absolutamente injustas, y ha tenido que venir la Organización Mundial de la Salud a desmentirlas. Por tanto, felicidades a la presidenta Díaz Ayuso, felicidades por la política que está llevando a cabo, reclamación de esos test porque son los que nos permitirán volver a la normalidad. Y en relación con la diferencia de trato, deberíamos recordar a todos aquellos que desde el gobierno piden unidad, y que es lógico que pidan unidad en estos tiempos, dos cosas. Una, que la lealtad es un camino que va en las dos direcciones y que por tanto tiene que ir desde el gobierno de la nación al resto de instituciones, como del resto de instituciones al gobierno de la nación. Y en segundo lugar, que la unidad no va a esconder que haya que pedir responsabilidades políticas cuando hayamos superado esta crisis sanitaria. Alcalde, ¿por qué nosotros hemos tenido menos capacidad de adquirir test o la hemos utilizado menos que Corea del Sur? ¿Por qué tenemos una distancia en tasa de mortalidad tan brutal con países como Alemania? ¿Han influido no solamente o por encima de criterios científicos, criterios políticos? Hombre, es obvio, y a las pruebas nos tenemos que remitir, y este es un dato objetivo, que el mando único en el ámbito del suministro de materiales, y esto incluye lógicamente tanto los EPIs como las test, no funcionó, y por tanto que sin perjuicio de que el estado de alarma en lo relativo al confinamiento sí funciona y sí está demostrando que está empezando a bajar la famosa curva, lo que es cierto es que no funcionó en relación al suministro de materiales, y si no funciona el mando único es muy difícil que puedan funcionar las comunidades autónomas. No había otro camino que abrir la mano para que las comunidades autónomas lo pudieran intentar por sí mismas, pero en un mercado global sería más fácil que fuera el Estado el que acudiera a comprar y el que tuviera la fuerza y la capacidad para poder hacerlo en condiciones de agilidad y de eficacia, que sean las comunidades autónomas. No obstante lo cual, las comunidades autónomas, y me remito a las pruebas en cuanto a la de Madrid, está demostrando que se puede hacer y que se pueden conseguir esos suministros, pero también es cierto que hemos perdido un tiempo precioso para poder conseguirlos. Por tanto, yo lo que digo, y ya sabes cuál es mi discurso, Carlos, y ya lo he anticipado anteriormente, vamos a ver, las cifras están ahí. Las cifras de España, ¿para qué negarlo? Son dantescas. Esperemos que bajen, están bajando ya un poco. Esperemos que finalmente podamos aplanar esa curva y podamos hacer que esa curva descienda, pero que cuando esa curva se aplane y que cuando esa curva descienda, nadie va a olvidar las cifras que se han producido en España, nadie va a olvidar los datos que tú has dado, nadie va a poder, bajo la apelación a la unidad, poder eximirse de responsabilidades políticas, porque, como tú también indicabas, yo no considero que esto sea una maldición divina que le ha sucedido a España, ni que seamos un país con mucha más mala suerte que el resto de países. Aquí tienen que haber influido otros factores y habrá que depurarlos, sin lugar a dudas. Hay un factor que yo creo que es obvio, que era el interés en atrasar todas las medidas de alerta para que se pudiera celebrar un 8M, que es su gran bandera política, su gran bandera para dividir, su gran bandera para enfrentar. En un primer momento se inventaron otro tipo de mecanismos, bueno, luego tuvo que llegar ese 8M. Pero hay una cuestión que yo le quería preguntar, alcalde, porque hemos visto y estamos hablando ahora de la faceta de esa crisis humanitaria, de la letalidad, de la mortalidad, pero hay otro punto donde yo no doy crédito a lo que está ocurriendo. Es decir, si analizamos todas las medidas económicas que se han puesto en marcha, porque cuando acabe la mortalidad tendremos otra faceta dramática, que será la destrucción de empleo y el intentar volver a levantar España como potencia económica. De las medidas que se han puesto en marcha no hay ni una sola rebaja de impuestos. Las suyas sí, las de Isabel Díaz Ayuso sí, las del Gobierno central ni una. No hay ni una sola medida de recorte presupuestario de partidas superfluas. No se ha buscado ni un céntimo en todos los presupuestos generales para intentar sacar recursos que aplicar precisamente en el combate contra el coronavirus, no solamente en faceta económica, sino ni siquiera en faceta sanitaria. No se ha puesto una sola medida que garantice la supervivencia de las empresas. Dice, vayan ustedes al ERTE. Las opciones son ERE o ERTE, el ERE lo prohíben y solo me queda el ERTE. ¿Y cómo garantizo la liquidez? ¿Cómo consigo mantener las estructuras empresariales para que la gente pueda posteriormente volver a trabajar? Yo llego a pensar, y aquí, alcalde, se lo digo abiertamente, que no hay mucha gana, que es que hay alguien que disfruta con tener una economía subsidiada.
Lo que creo que resume perfectamente la cuestión desde el posicionamiento del Partido Popular, aparte de las medidas que hayamos podido tomar tanto Isabel Díaz Ayuso como yo desde la comunidad y el ayuntamiento, es lo que decía esta mañana en una entrevista en un medio de comunicación en El Mundo Pablo Casado, nuestro presidente nacional, cuando decía: nosotros vamos a apoyar a Pedro Sánchez para salvar vidas, no obviamente para arruinar España. Y por tanto, lo que no puede ser es que ayer se apele por parte del propio presidente del Gobierno, al igual que por parte de varios ministros, a la necesidad de reeditar esos pactos de la Moncloa, que, por cierto, estábamos en una situación muy distinta, esos pactos de la Moncloa, a que hoy el ministro José Luis Ábalos ya establezca una proclama acerca de la necesidad de revisar todo el modo de funcionamiento de los sistemas desde el punto de vista de los principios liberales. Es decir, no se puede tratar de aprovechar la emergencia económica no para salir lo antes posible, no para salvar las emergencias sociales, y sí para atender a determinados criterios ideológicos. Los pactos de la Moncloa fueron precisamente en la dirección que ha posibilitado que España haya vivido los 40 años de mayor paz y prosperidad desde el punto de vista económico, porque al final lo que hicieron fue precisamente una estabilización fiscal y presupuestaria muy importante, un ajuste de gasto público, y, por tanto, no van precisamente en la dirección de lo que ahora nos pretenden apuntar. Pero, sobre todo, lo que a nosotros nos preocupa, Carlos, es que, bajo la apariencia de detener la emergencia económica y social, aquí, de alguna u otra manera, lo que se esté pretendiendo es llevar a cabo un programa de reformas que, desde luego, no van a ir en la buena dirección, sino que van a ir en una determinada línea ideológica que no es precisamente en la que se debe avanzar para salvar esa emergencia económica y social. Por tanto, nuestra postura al respecto es clara. Las medidas de Isabel y las medidas que he tomado yo en el ayuntamiento apuntan por dónde tiene que ir la cuestión, y la cuestión tiene que ir, obviamente, por no dejar atrás a los empresarios autónomos emprendedores ni estigmatizarles con comentarios de que se quieren aprovechar de esta crisis, y, por otro lado, por establecer unas líneas de actividad económica que lo que tienen por principal finalidad es reactivar cuanto antes todo el sector productivo. Si no nos centramos en esas prioridades y lo que pretendemos es atajar esta cuestión y abordarla desde unas perspectivas ideológicas como la que se manejan en el Gobierno, no habrá, desde luego, pactos de la Moncloa de ninguna u otra manera, porque lo que no podemos pretender es que de esto vayamos a salir con recetas ideológicas que no pretenden, por cierto, integrar al conjunto de la sociedad ni al conjunto de los sectores productivos, sino que pretenden o tienen una vía más estrecha de progreso. Pues me alegra escuchárselo. Le pido un comentario muy rápido, alcalde, porque nos hemos metido ya casi en tiempo de publicidad. ¿Qué le parece el trato que nos están dando? Yo le adelanto el calificativo por mi parte: censor a la prensa. Carlos, yo te lo digo de otra manera. Ayer no vi la comparecencia de Pedro Sánchez, pero no porque no me interese lo que tenga que decir el presidente del Gobierno en estos momentos, nuestro presidente del Gobierno, el de todos los españoles, las cosas como son, sino porque a mí no me interesa tanto lo que me diga Pedro Sánchez como lo que quieren escuchar los españoles. Y lo que quieren escuchar los españoles sois vosotros los que se lo preguntáis, sois vosotros los que en este momento nos representáis y le podéis preguntar al presidente del Gobierno por las inquietudes que tenemos en el día a día. Yo ayer no vi a Pedro Sánchez porque ya en líneas generales sabía lo que me iba a decir, pero yo lo que quiero escuchar son las respuestas a las preguntas que puedan hacer los españoles. Y si esas preguntas no se les permite hacer a los medios de comunicación, obviamente no se está acertando. Lo decía el otro día en una intervención: el problema no son las preguntas, el problema es si tú no tienes respuestas. Por eso también, Carlos, cuanto antes hay que reanudar la actividad parlamentaria, cuanto antes hay que reanudar la actividad de control al Gobierno, en un momento en el que tiene poderes exorbitantes, que son los que se le conceden en el marco del ordenamiento jurídico, de acuerdo al estado de alerta. Precisamente la mejor garantía de la democracia es que pueda haber un mejor control al Gobierno. En circunstancias extraordinarias de un Gobierno hay que reforzar el control al Gobierno, no debilitar el control al Gobierno. La confianza de nuestros ciudadanos en las instituciones, de los ciudadanos que están en sus casas, en una sensación, obviamente, de incertidumbre y de desconfianza, solo la podremos reforzar no debilitando la democracia, sino fortaleciendo la democracia mediante el control al Gobierno. Y, por tanto, mecanismos de control al Gobierno, dos básicos: medios de comunicación, Parlamento. Si no se deja actuar a los medios de comunicación, si no se deja actuar al Parlamento, no se está favoreciendo precisamente el fortalecimiento de la democracia en estos momentos. Por eso yo le reclamo al Gobierno que deje, por favor, que los medios de comunicación hagan su trabajo y que reanude la actividad parlamentaria. Que no se preocupe, que no le va a debilitar como Gobierno, nos va a fortalecer a todos como democracia.
Pues no puedo estar más de acuerdo, y si le debilita como gobierna, problema suyo. Muchísimas gracias, alcalde, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Que te había cortado. Y pues lo que estábamos hablando antes que entrara el alcalde de Madrid, ¿no? José Luis Martín Almeida. España es verdad que tiene una plaga y se llama Pedro Sánchez. Y tiene una plaga no lo hablamos por decir, sino por las medidas que está tomando desde el primer momento. Una persona que ha puesto la salud de todos los españoles, ha puesto sus pensamientos ideológicos por encima de la salud de todos los españoles. O sea, ¿qué tipo de persona, qué tipo de ética, qué tipo de moral puede una persona tener para poner la salud de 47 millones de personas por debajo de sus pensamientos sectarios y de la ideología de género? Eso ya dice todo. Ese es el gran problema que tiene España en estos instantes. El gran problema no es que estemos pasando esta pandemia, porque esta pandemia podría haber pasado con Pedro Sánchez, con quien fuera. El gran problema va a ser luego el invierno nuclear que va a venir con este Pedro Sánchez. Y cómo va a dejar no solo a la sociedad, la va a dejar martirizada, la va a dejar desmoralizada, a la economía que va a venir, los altercados que va a empezar a producir. Y luego vendrá, que lo que querrá es endeudar más el país, pero no para, como estábamos hablando en la publicidad, invertir ese dinero en la economía productiva, sino para pagar sus chiringuitos y sus paniaguados e intentar generar un Estado lo más parecido a Venezuela, donde esa pequeña masa social paniaguada y subvencionada domine al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, es una plaga en todos los términos, es una plaga biológica que nos ha llegado desde fuera, pero es una plaga interna de un tipo que gestiona la situación de forma caótica e irresponsable. Y todo esto tiene como consecuencia que España como tal, ya que España ya como tal estaba en peligro con Pedro Sánchez y sus socios. Porque ahora dice Ábalos, dice que quiere firmar los pactos de la Moncloa, me parece muy bien, y dice que a vos los pactos de la Moncloa se tienen que firmar con entidades democráticas, pero si tú estás gobernando con la extrema izquierda bolivariana totalitaria, estás gobernando con la Esquerra republicana golpista, con los proetarras asesinos de la ETA, estás gobernando con los racistas del PNV. Pero ¿de qué está hablando este señor? Es que esta gente sigue las dos Españas, esta gente sigue en el pensamiento del Frente Popular. O sea, ellos tienen la idea de llevar su Frente Popular hasta el final del camino y le importa dejar los muertos que sean por el camino. Por eso es lo importante ahora o nunca empezar a criticar esta situación, porque la situación en España se va a complicar por momentos. Lo peor, lo decíamos antes, es que no vamos a estar mejor que como estamos hoy. O sea, la situación no es que vaya a ir a mejor, es que hoy tenemos una situación que está 1000 veces mejor que lo que va a ser mañana, y pasado va a ser todavía peor, porque ni están las medidas, ni está el gobierno en el tema de tomar las medidas. No hay test, no hay respiradores. Si hubiera test, si hubiera respiradores, más de la mitad de la población que se está muriendo no se hubiera muerto. Pedro Sánchez eso le da exactamente lo mismo, lo que sigue con su mensaje cerrado, intentar que la prensa no hable, intentar todos los sábados decirnos las 4 paparruchas que nos dice, y así va a ir aguantando, porque es lo que ellos lo que saben hacer, y luego crear la posverdad y echarle la culpa al Partido Popular y a vos porque no gobierna, pero si no también le echaría. Luego vamos a hablar de eso, porque ya están con determinados mensajes, los están lanzando en redes y son mensajes de una agresividad brutal. Muchos de ellos los lanzan, por cierto, en Twitter, esa red social que a la mínima a los opinadores de derecha les restringe las cuentas porque ha dicho cacaculo pedopis y automáticamente te restringen la cuenta. Ahora, por lo visto, se puede poner directamente un hashtag donde pone Ayuso, PP, culpables, y culpabilizar de las muertes. Y por lo visto, según Twitter, debe ser que eso no incita al odio. Es una cosa maravillosa lo de esta red social. Pero le hemos recopilado, de lo que estaba diciendo Jesús Ángel, los distintos mensajes. Desde más o menos la segunda semana de marzo hasta ahora, es decir, prácticamente se cumple ya un mes. Atención, escuchen ustedes el número de veces que ya
Previamente se nos engañó, es obvio, se nos dijo que no pasaba nada, que a lo sumo tendríamos algún caso aislado, que esto no era Italia, que esto prácticamente no tenía tasa de contagios, se nos engañó porque no querían estar a lo que tenían que estar, querían estar a sus batallas ideológicas, a sus batallas sectarias, a sus batallas de enfrentar una España con otra, que es lo que a ellos les gusta, viven de la lucha de clases. Pero es que ya cuando estábamos ya metidos en esta historia, lo digo porque a partir de la segunda semana de marzo ya había ocurrido el cierre de colegios en Italia y de universidades, que fue el 4 de marzo. Ya se había aislado el 8 de marzo toda la zona norte, 16 millones de personas habían sido aisladas ya en Italia y nosotros seguíamos mirando al infinito o al 8M, mejor dicho, porque esa decisión fue el 8M por la mañana en Italia. Las manifestaciones eran el 8M por la tarde y decidieron hacer como que no había ocurrido lo de Italia porque de esa manera se podían celebrar esas reuniones. Pero más o menos a partir de ahí, escuchen la cantidad de veces que nos han dicho ya llegamos, ya estamos a punto de dar la vuelta al pico, ya veo el pico, mira el pico que se acerca, espérate que voy al pico, ese pico tal. Bueno, yo no sé qué pasa con el pico, lo que sé es que aquí no dejamos de sumar muertes, entonces dejen de hablarnos del pico y empiecen a comprar mascarillas, empiecen a comprar test, empiecen a comprar respiradores, es decir, solucionen la vida a la gente, defiendan la vida de la gente, los negocios de la gente, las empresas de la gente les vota, ustedes no son nada sin la gente. Bueno, atención al número de veces que nos han prometido, ya viene, ya veo el pico, ahí está el pico. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados. Vamos a encarar la fase alta de esta pandemia con la esperanza que en cuestión de unos días podamos estabilizar la situación y comenzar la fase decreciente. Ahora mismo, con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás, nos indican que probablemente estamos aproximándonos a ese pico. Sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa. En algunas zonas del país ya probablemente están incluso superándolo. En mi comparecencia de la semana pasada no pude confirmarlo, pero hoy sí. Empezamos a estar en una fase de estabilización de la epidemia y comenzamos la fase de ralentización. Bueno, pues ahí lo tienen. Siempre hemos estado ralentizando, siempre hemos estado llegando al pico. Se lo pueden explicar a toda la gente que está falleciendo. Creo que están encantados de saber que ustedes están llegando al pico, señores gobernantes. Fernando. Bueno, estos nos están explicando siempre cuál es el pico y sus cuestiones mentales que ninguno comprendemos. Lo que sí entendemos, y que ya esto ya empieza a salir en la prensa, es cómo ya el común de los españoles empieza a entender. Y ya esto se está reflejando precisamente en la prensa no apesadora, que ya, lógicamente, ya se están viendo cuatro factores. Primero, de cabreo al gobierno. Primero, ¿cuál fue la falta de previsión de material sanitario? Que hubo esa falta de previsión de material sanitario cuando todo esto empezó. La segunda, la autorización de esas manifestaciones. Repito, de todas las manifestaciones, desde las del 8M, que fueron el detonante mayor con 120 o 130.000 personas en la calle, hasta las últimas. No se tenía que haber celebrado ninguna. El retraso del estado de alarma. ¿Cómo nosotros ponemos un estado de alarma justamente cuando llevamos ya de incubación y ya con muertos encima de la mesa prácticamente durante un mes? Y luego la tardanza en el cierre de fronteras. O sea, estas cuatro medidas que ya el pueblo español ya empieza a identificarlas clarísimamente, echa para atrás el discurso bajo, soez, hipócrita del presidente de gobierno. Estos cuatro elementos, que más tarde se unirán según avancen los meses y según avancen los días, empezaremos a identificar seguramente nuevos fallos del presidente Sánchez, como así lo estamos haciendo en esta tertulia. Estos ya quedan perfectamente identificados, con lo cual yo creo que su discurso mediocre, falso, repugnante en algunos casos, yo creo que prácticamente ya al común de los españoles que tenga un poco de iniciativa, digamos, crítica referente a todo esto que está pasando, ya empieza a sonarle como un cuento chino. Sí. Dejadme que lea, porque tengo aquí delante el comunicado que se emitió ayer sábado por parte de los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios ante la pandemia del COVID-19. Se han unido todos los colegios de España para protestar después de que lo hiciera el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y la propia Asociación Mundial de Médicos. Bueno, tiene frases dantescas, tiene más razón que un santo, han levantado la voz con toda la razón. Advierten de un punto que es terrorífico y que lo ha ordenado el gobierno, que ha sido que regresen los profesionales sanitarios
sanitarios regresen a sus puestos de trabajo transcurridos 7 días de los primeros síntomas, aunque no hayan pasado 14 días, que es lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, con lo cual siguen siendo foco potencial de contagio y los mandan al sitio donde están los pacientes supuestamente contagiados, con los cuales puedes multiplicar la carga de viralidad, con lo cual puedes recaer tú si estabas saliendo, puedes recaer el paciente si estaba curando. Una barbaridad, una barbaridad. Y voy a leer un par de párrafos que incluye, dice: hemos denunciado de forma reiterada no solo la falta de test de diagnóstico, sino también de los equipos de protección necesarios, así como los riesgos a los que se está sometiendo a los profesionales sanitarios al tener que afrontar la atención de primera línea sin los equipos de protección adecuados. Esto se lo están diciendo al gobierno supersocial, el que solamente piensa en lo social, porque son más social que nadie, son chupisociales. Bueno, esta medida que hoy denunciamos, la de regresar, la de ordenar que regresen los profesionales sanitarios con 7 días, dice, no solo traspasa los límites científicos, sino los deontológicos de nuestras organizaciones y sin duda, atención al punto, y sin duda los jurídicos, al poner en riesgo no solo al profesional, sino a los ciudadanos a los que atiende. Esta es la advertencia no de un político que pasaba por ahí, no de un periodista Mondo y Lirondo, no de una persona en la calle que con todo su derecho ejerce la crítica aunque no le guste a Pedro Sánchez. No, no, esto es lo que le están diciendo a Fernando Simón, a Pedro Sánchez, a Salvador Illa, el filósofo reconvertido en jefe de los médicos. Lo que le están diciendo los consejos generales de dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios. No hay más profesiones sanitarias porque otras profesiones no tendrán su colegio profesional, pero el conjunto, la plenitud de los profesionales sanitarios están diciendo nos envían al matadero. ¿Qué hace falta para que este gobierno tenga en cuenta por una vez, un criterio racional, uno técnico, uno científico, uno lógico y no uno sectario? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿15.000 personas? ¿20.000 personas? ¿Cuántos tienen que morir para que Pedro Sánchez se baje de su atril maravilloso de político súper guapo y nos diga por una vez algo que entienda a la gente? Pues por una vez se dedique simple y llanamente a gestionar el dinero que se le da para ayudar a la gente, no para ayudar a su partido, no para ayudar a su sillón, no para ayudar a su cargo, no para ayudar a Iván Redondo, no, que haga algo por la población. Se lo están diciendo todos los profesionales sanitarios al unísono. No puede hacer lo que está haciendo. Y luego dice, no, hacemos lo mismo que el resto de países. Yo no he visto cartas así en el resto de países. No las he visto. Me imagino que en Italia es muy probable que las haya. En Francia es posible que en breve las haya. En el resto, no lo sé. En Reino Unido las ha habido con muchísimo menos. En Corea del Sur no lo hay, en Singapur no lo hay, en Hong Kong no lo hay, en Japón no lo hay, no lo hay en los países, no lo hay en los territorios que están controlando la pandemia. A usted no se lo hacen por una cuestión de los fachas salen corriendo contra usted, se lo hacen porque usted es un desastre de magnitudes bíblicas. No, la verdad que es un insulto para la humanidad este señor, y es un peligro para la humanidad, porque es que lo has dicho tú, lo has dicho muy bien, Carlos. Está mandando a los sanitarios al matadero directamente porque no le está dando los equipos de protección necesaria para poder luchar contra la pandemia. O sea, que España, la 13ª potencia mundial, no tenga equipos para luchar contra una pandemia, significa que es una falta de imprevisión total. Y este señor, pues está muy bien para que salga ahí compungido, que le hagan toda la telegenia que quiera, que le indiquen lo que tiene que decir, pero es que es una persona que no tiene ningún tipo de preparación, que está totalmente superado por las circunstancias. Y es que, aparte de que está superado por las circunstancias, porque es que, claro, cuando hablamos que un inepto es soberbio, es muchísimo peor que una persona que está perfectamente cualificada sea soberbia. Porque es que la peor conjunción que se puede hacer es de un inepto y un soberbio. Ayer precisamente en El Mundo al Rojo sacamos el vídeo del New York Times donde salía todos los enfermeros que se tenían que hacer las máscaras en casa, que se tenían que hacer sus equipos con bolsas de basura, muchos de ellos infectados. Yo no sé cómo los enfermeros, los sanitarios en general, los médicos, etcétera, no han hecho una huelga de brazos caídos. Por eso hay que alabar todavía la gestión, lo que está haciendo esta gente, porque es de auténticos guerreros, de ir a la batalla sin armas, sin balas, sin nada para protegerse, porque este gobierno es incapaz de hacer lo que tiene que hacer. Y mientras tanto, mientras que hay más de 12.000 muertos, hay 0 dimisiones. Cuando ellos estaban pidiendo la dimisión de la ministra de Sanidad de la crisis del ébola porque murió un perro. Esto es lo que es la izquierda. La izquierda es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Y esta es la situación que estamos viviendo en España. Una izquierda que no sabe gestionar y que cada vez que llega al poder arruina España. Ya lo hizo Felipe González en el año 96, que dejó la seguridad social arruinada. Zapatero nos dejó con una crisis cuando decía que estábamos en la Champions League, que todavía ni siquiera nos habíamos recuperado. Y es que Pedro Sánchez, en 15 días tiene un récord siniestro, que es más de 12.000, casi 13.000 muertos y 2 millones de parados. Ese es el récord de Pedro Sánchez, que a qué se espera a que a este señor se le quite de su sitio de una vez, a que tengamos 10 millones de parados y tengamos 60.000 muertos. Pues que sepas que no le gustas a Ábalos, que lo que estás diciendo tampoco le gusta. A mí tampoco me gusta Ábalos. Que no le gusta tu programa, que no le gusta tu canal, no le gusta nada. Ahora le vamos a escuchar. Vamos a ir a publicidad, no se pierdan las declaraciones de Ábalos, porque es que nos da lecciones, claro. Después de estar gestionando tan maravillosamente, pongo modo ultra ironía, gestionando tan maravillosamente esta cuestión y esta crisis humanitaria, esta crisis de letalidad que tenemos, nos da lecciones de que tenemos que estar calladicos, hombre, que es que hay que mirarle y comprenderle, porque son unos genios muy incomprendidos. Se lo voy a poner, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos con una polémica donde José Antonio Monago, el expresidente de Extremadura, tiene de nuevo más razón que un santo. Los documentos oficiales revelan que se ha dado orden de que todos los casos de coronavirus que no cuenten con un respaldo analítico no sean incluidos en las estadísticas como caso confirmado. Luego les vamos a mostrar el documento. Lo que está diciendo José Antonio Monago es totalmente cierto y lo que está diciendo Fernández Grande Marlaska